Tomás siempre había sido un hombre solitario. Vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeado de un denso bosque. Su única compañía era su perro, Max, un pastor alemán fiel y valiente. Todas las noches, Max dormía junto a la puerta, siempre alerta. Tomás confiaba en él más que en cualquier otra cosa. Si Max ladraba, era porque algo andaba mal. Una noche fría de invierno, Tomás estaba sentado en su sillón viejo, leyendo un libro, mientras el viento silbaba afuera. Max, como siempre, estaba echado en la puerta. Pero, de repente, levantó la cabeza, gruñendo bajo. Sus orejas estaban erguidas y su mirada fija en la oscuridad del bosque. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Tomás, dejando el libro a un lado. Max no ladró, solo siguió gruñendo. Tomás se acercó a la ventana, pero no vio nada. Solo los árboles moviéndose con el viento. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en la noche se sentía extraño. Decidió cerrar bien la puerta y apagar las luces. Pero Max no se calmó. De hecho, se puso de pie y empezó a gruñir con más fuerza, mirando fijamente un rincón oscuro de la cabaña. Tomás tragó saliva. No había nada allí, o al menos eso pensaba. Y entonces, lo oyó. Un susurro. Un sonido bajo y rasposo que parecía venir de la oscuridad del rincón. Tomás. Su corazón se detuvo. Miró a Max. Su perro estaba erizado, mostrando los dientes, con el cuerpo tenso. Parecía listo para atacar, pero no lo hacía. Solo temblaba, como si sintiera algo que él no podía ver. Tomás quiso pensar que era su imaginación. Tal vez el viento, tal vez el crujido de la madera vieja, pero su instinto le decía otra cosa. Algo estaba allí. Algo que no podía ver, pero que Max sí sentía. Y lo peor de todo, ese susurro lo había llamado por su nombre. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su respiración se volvió pesada, y su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salírsele del pecho. Max seguía gruñendo, pero algo en su postura cambió. Ya no solo estaba alerta, estaba asustado. Su cola se metió entre las patas, y con un movimiento lento, empezó a retroceder, alejándose del rincón oscuro. «No puede ser», murmuró Tomás, apretando los puños. El rincón oscuro estaba allí, sin moverse, sin mostrar nada inusual, pero se sentía mal. Como si un agujero invisible estuviera tragándose la calidez de la cabaña. Entonces, el susurro volvió. «Tomás». Esta vez fue más fuerte, más claro. No era el viento. No era la casa crujiendo. Era una voz. Tomás sintió que sus piernas querían fallarle, pero se obligó a quedarse de pie. Max, a su lado, bajó las orejas, temblando. Nunca lo había visto así. «¿Quién está ahí?», preguntó Tomás, con la voz rasposa. El silencio respondió. Tomás tomó una linterna que tenía sobre la mesa y apuntó hacia el rincón. El haz de luz iluminó la pared de madera, el suelo y nada más. Pero entonces, algo cambió. El aire se volvió denso, pesado. Un olor rancio, a tierra mojada y algo podrido, llenó la cabaña. Tomás se tapó la nariz, sintiendo que su estómago se revolvía. Max comenzó a ladrar como un loco. Su ladrido era agudo, desesperado. Y fue ahí cuando Tomás lo vio. Primero, fueron unas sombras moviéndose en el rincón, como si algo invisible se arrastrara por el suelo. Luego, una figura empezó a emerger de la oscuridad. Era alta, demasiado delgada, con brazos largos y retorcidos. Su piel era grisácea, como si estuviera muerta hace mucho tiempo. Sus ojos, no tenía ojos. Solo dos cuencas negras, vacías, que parecían absorber la luz. Tomás sintió el pánico apoderarse de él. Su cuerpo quería correr, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. La criatura se inclinó un poco hacia adelante.
Su boca, llena de dientes largos y afilados, se abrió lentamente. Tomás, susurró otra vez, con una voz que no era humana. Max saltó entre Tomás y la criatura, gruñendo y mostrando los colmillos. Su valentía parecía ser lo único que lo mantenía en pie, pero su cuerpo seguía temblando. Tomás finalmente reaccionó. Agarró la linterna con más fuerza y, sin pensarlo, la lanzó directo a la criatura. La linterna atravesó la figura, como si no estuviera realmente allí. Pero entonces, la cabaña entera comenzó a temblar. Los cuadros en la pared cayeron. Los muebles se movieron. Y una risa baja, distorsionada, llenó la habitación. Tomás no lo pensó 2 veces. Max, vámonos. Tomó a su perro del collar y corrió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, el bosque había cambiado. Los árboles ya no eran árboles. Sus troncos estaban retorcidos, como si fueran cuerpos fusionados. Sus ramas parecían manos alargadas, estirándose hacia él. El camino que antes conocía había desaparecido. Y detrás de él, la criatura seguía ahí, mirándolo, esperándolo, sonriendo. Tomás sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El bosque ya no era el mismo. No había camino, no había escape, solo sombras retorcidas y ramas con forma de manos, listas para atraparlo. Max ladraba con furia, pero su cuerpo temblaba. No era un simple ladrido de advertencia, era terror puro. «Esto no es real, esto no es real», murmuró Tomás, tratando de convencerse a sí mismo. Pero la criatura seguía ahí, observándolo. Su boca se abrió aún más, mostrando hileras de dientes puntiagudos. Su voz sonó como un viento podrido, goteando maldad en cada palabra. «No puedes huir, Tomás, siempre estuve aquí, siempre me escuchaste». Tomás sintió un escalofrío en la nuca. Recordó todas esas veces que había sentido que alguien lo observaba en la cabaña, los susurros que creyó ser el viento, las sombras que pensó eran un juego de luces. Siempre había estado allí. De pronto, Max hizo algo inesperado. Dejó de ladrar, miró a su dueño, y luego lo mordió en la mano. No con fuerza para herirlo, pero sí lo suficiente para sacarlo de su trance. ¡Ah! Tomás sintió el dolor y la adrenalina lo golpeó como un rayo. Fue entonces cuando lo entendió. El miedo lo tenía atrapado. No era el bosque lo que había cambiado. No era la realidad la que se distorsionaba, era él. La criatura lo estaba hundiendo en su propia mente, envolviéndolo en su terror. Si se dejaba llevar, nunca saldría. Respiró hondo y miró a Max, que lo miraba fijamente, esperando que hiciera algo. «Esto no es real», gritó Tomás con todas sus fuerzas. Y cerró los ojos. La criatura gruñó con rabia. El aire se volvió más frío, el viento silbó como cuchillas a su alrededor, pero Tomás no abrió los ojos. No iba a darle poder. Apretó los dientes y se concentró en algo real, en el calor de Max junto a él, en la sensación de la tierra bajo sus pies, en su propia respiración. El susurro volvió a sonar, cada vez más débil. «Tomás, no eres real», gritó con más fuerza. Y entonces, todo se detuvo. El viento cesó. El olor a podredumbre desapareció. Cuando Tomás abrió los ojos, el bosque estaba como siempre. La cabaña detrás de él no tenía sombras extrañas, ni temblores. Todo estaba en silencio. Miró a Max, que meneaba la cola y lo miraba con esos ojos fieles. Habían ganado. Tomás suspiró con alivio y cayó de rodillas, abrazando a su perro. «Gracias, amigo». Desde ese día, nunca volvió a escuchar susurros en la cabaña. Pero cada vez que veía una sombra moverse en el rincón de su ojo, recordaba que hay cosas que viven en la oscuridad, esperando que les prestes atención. Esperando que creas en ellas. Porque cuando lo haces, las traes a la realidad. Fin.